Ok, el tiempo que dimos para poder contestar la primera pregunta, pues eran 3 minutos, que ya están a nada de expirar. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, para los que están trabajando en libreta, no es necesario copiar la pregunta, ¿qué es la hibridación? ¿Qué recuerdan sobre la hibridación? Igual 3 minutitos para poder contestar. Pregunta número 3. ¿Cuál es el ángulo de separación que se forma en una hibridación sp2? Recuerden, acuérdense, estamos hablando de ángulos. Entonces,
Ahora, la siguiente pregunta, pues bueno, nos cuestiona lo mismo, únicamente que cuál es el ángulo ahora en una hibridación sp3. Les pide ángulo, ya sabemos que el ángulo, pues bueno, se da en grados, ¿no? Entonces, ahí les estoy pasando como que el consejo para que se acuerden por las vacaciones, si les olvidó. Ok, la pregunta número 3 y número 4, pues decían que precisamente cuál era ese ángulo que separaba a la hibridación SP2 y la pregunta número 4, el SP3. ¿Ok? No creo que se hayan tardado mucho, entonces vamos a darle paso a la siguiente pregunta. ¿Qué es un alcano? Y esa es la pregunta número 5. ¿Qué es un alcano? No se copien. Recuerden que si ponen a lo mejor que lo saben y no lo saben, pues me puedo adelantar y no ver esa parte o reforzar. Profe, las preguntas, las respuestas se las mandamos a... Classroom. Ah, ok. Ujú. Sí, por favor. Ahí les va a aparecer examen diagnóstico. Ahí va. Profe, y si nada más contesto una de 10. Pero ya vieron las 10. Se Según yo, tenían que se contestar supone que vamos todas, a la 8. porque yo nomás contesté como dos. Híjole, pues se tenía que contestar lo que ustedes se acordaran. Creo que le fallé, profe. Ok. Sean bien honestos, les digo, no, no se den copia, porque si se dan copia, yo pienso que ya lo saben y me sigo. Y tampoco se pasen, o sea, traten de acordarse, evoquen el recuerdo. Por eso les decía, si les estoy pidiendo ángulo, la respuesta es en grados. Ok, pero si ya lo concluyeron, si para ustedes ya pusieron lo que saben, lo que conocen, pueden subirlo. Yo creo que sí nos vamos a llevar la semana repasando, ¿verdad? Hay un micro abierto, cuidado. Gracias. La pregunta número 6, ¿qué es un enlace sigma? Hay diferentes tipos de enlaces. Hay muchos tipos de enlaces. Entonces hay que checar o recordar cuál es el enlace sigma. Esa es la pregunta 6. La pregunta 7 nos pregunta ahora, pero del enlace pi.
Ok. La pregunta número 8, me estoy adelantando, si ustedes siguen contestando adelante, creo que ya nadie, pero espero que sí, échele ganitas, no se pase. La pregunta 8 dice, ¿cuál es el ángulo ahora de separación, pero en una hibridación SP? Ahora sí que como consejito, acuérdense que la SP es bien sencilla, es la más sencilla de las tres. Obviamente SP2 y SP3 está más compleja. ¿Cuál creen o cuál recuerdan que es el ángulo de separación en esta hibridación? Profe, Perdón, mande. sí me podría volver a escribir el código. Es cuando me lo escribió, justo Ujú. la plataforma me sacó, entonces no alcancé a copiarlo, Ok, por claro que favor. sí. Ahí voy. Los veo muy tranquilitos, ¿ya terminaron? Yo les estoy dando chance. Ahí voy. Ahí te va el código de nuevo. Ya está. Ok, esa fue la 8. La 9. ¿Cuántos tipos de cadena de carbono conoces? Esto sí lo tuvieron que haber visto. Acuérdense, ¿cuántos tipos de cadena de carbono conocen? Hay diferentes tipos. ¿Cuáles sí conocieron? ¿Cuáles vieron? Profe, yo no pude hacerlo en Classroom, pero me salí para copiar todas las preguntas y igual ya se lo estoy enviando. Ok, está muy bien, no te preocupes. Ya Ok. lo puedes subir. Ahora, la número 10, que todavía faltan, porque creo que algunos ya lo terminaron, pero ya me imagino las respuestas, siento que voy a trabajar mucho. Está bien, pero es necesario. Regresarnos, nos regresamos. La 10 dice qué prefijo recibe la cadena de 10 carbonos, es decir, aquella que está hecha por carbono, 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 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Es un prefijo, un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Hay uno para cuando hay dos carbonos, tres carbonos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, hasta 100. Está canijo aprenderse hasta 100, pero pues al menos creo que hasta 10 sí lo Profe, recuerda. Mande, ¿podría regresar tantito a la 9? claro, voy. Ahí está. ¿Cuántos tipos de cadenas de carbono conoces? Esa es la 9. Voy a bajarla un poquito para empezar a proyectarles la 11 a los que faltan, porque sí está un poquito larga. Ay, extrañaba dar clases en la tarde.
Mi voz lo está resintiendo. La número 11. Ya me bajé un poquito más. Si lo necesitan, me subo, ¿ok? La número 11 dice, según la fórmula, cuál es el nombre que corresponde de cada radical. Ahí están las fórmulas, son 4, ahí está, es correcto. ¿Qué nombres reciben estos radicales? Según la fórmula que ven. Tenemos un CH3, tenemos 2 SH2 y un CH3. Tenemos después un CH3 y CH3. En el último tenemos un enlace CH simple, CH doble, es decir, con 2 hidrógenos, y un CH3 doble, es decir, 2 veces CH3. Entonces, ¿cuál es el nombre que recibe este tipo o que corresponde a cada uno de estos radicales? Vamos a darle, ya estaba venciendo el tiempo de hace ratito, vamos a darle 2 minutos, más o menos, prox, para identificar cuáles son estos radicales. Recordarán que los radicales están unidos o sujetos a la cadena principal de carbonos. Para poder identificar la cadena principal, pues tenemos primero que checar qué tipo de enlaces están involucrados en la estructura. Dependiendo de los tipos de enlace, nosotros determinaremos, en el caso de los hidrocarburos, qué tipo de hidrocarburo es. Lo siguiente, pues, es checar los radicales, ¿no? Entonces, esos radicales, esas que salen de la cadena principal, son las que tienen ahí. Esas son las fórmulas. Ahora, ¿qué nombre recibe? Profe, ¿le tenemos que poner el nombre a la hoja? ¿O no importa? Sí, tiene que llevar hasta por arriba examen diagnóstico química orgánica 2, la fecha, su nombre y su número de lista. Recuerden que se los pedí. Profe, se la voy a volver a enviar porque me faltó eso. Profe, si se la mandé por el documento de Classroom. No le puso nada de ni fecha ni nombre, nada más manos. Pues sí. Ok, ya, les voy a decir algo, pónganse las pilas, porque cuando les pongo una rúbrica, normalmente pongo ese tipo de cosas. Profe, ¿ya llegó sí. lo que le envié? Ya se lo Ok, envié. lo checo. Voy a checarlos. Les complica el volver a enviar el archivo así de ejemplo. Es nada más un examen diagnóstico. Abusados cuando les ponga una rúbrica. Manden. Nada más son 11 preguntas, ¿verdad? Sí, 11 preguntas. La última tiene 4 incisos y ya. Voy a checar cuáles ya me entregaron. Tengo 8 personas entregadas. Es Lady, Yami, Zully, Johanna, Johan, Edgar, Cristian y Ana. Nada más contesté 3, creo, 4. No nos hubieras dicho. Habíamos dicho, ay, no, Profe, si sabe. te voy a servir para tomar la foto y enviársela por Classroom. Ok. Voy a darme una idea de cómo andamos, ¿eh? Voy a abrir unas. Que no sea el mío, por favor. No voy a decir de quién es, no se preocupe. El mío tampoco. Ajá. Ah, ya vieron que sí vieron. Ah, eso se quemó con la respuesta número 5. Nada más porque no voy a decir el nombre. ¿Ya le llegó el mío, profe? Ahorita lo checo.
Daniela, es que no sé, no me lo ponen No, por orden. es Baby. María Sveidi ya quedó, ¿sí? Y el de Víctor también. El de Dani Profe, también, porque ya ¿ya le le di. llegó? El de Bianca también me llegó. Contreras también. Cristian también. Ingrid Cecilia, ya quedó. Ah, híjole, mano. Profe, ahorita le envío el mío, está cargando desde hace rato. Ok. Ah, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Profe, ¿le llegó el mío? A ver. Les vuelvo a pasar el nombre de los que ya tengo. Tengo a Lady, Dani, Rocío, Bianca, Johan, Joana, Ingrid Cecilia, Zuli, Ana Gabriela, María, Sveidi, perdón, es que le quité. Yami, Edgar, Cristian, Víctor, Brian, Ana y Mariela. Ok, pues vamos a darle que esto es mole de olla. Por lo que veo, hay algunos que no se acuerdan nada y hay otros que sí se acuerdan de mucho. Eso quiere decir que sí lo vieron, pero no todos lo aprendieron de la misma manera, ¿vale? O no les pusieron la atención necesaria. Está bien. Lo que yo quería saber era qué tanto recordaba. Ok, híjole. Bueno, los que me mandaron poquitas respuestas, lo bueno es que entre esas poquitas respuestas, pues varias están correctas. Está bien, vamos a darle. Brian, déjame checar si ya me llegó el tuyo. Sí, ya me llegó. Pues vamos a dar un breve repaso para aquellos que pasaron de noche Química Orgánica 1. Ya Y se lo no envié, está de profe. más. Ok, gracias. Y ahorita lo checo. Tranquilo. Ahora sí, vamos a clase, todos atentos. Pues bueno, ya saben en qué universidad están estudiando, Universidad del Centro de Veracruz. La clase se llama Química Orgánica 2. Voy a añadir mi nombre, aunque abajito viene, para que digan, ¿quién me dio Química Orgánica 2? Bernice Cano Ferrelangue, la química, y no pase lo que pasó, ¿ok? ¿Cómo vamos a comenzar? Pues bueno, yo ya tenía listo de dos maneras la clase, una retomando y otra ya iniciando de lleno en el tema. Creo necesario, porque sí, ya estuve checando algunos, hacer un repaso breve. Yo creo que pues en la clase de hoy queda. Entonces vamos a hacer un repaso breve, por lo que veo muchos de ellos recuerdan muy bien química orgánica y me da mucho gusto porque facilita química orgánica 2. Hibridación. Bueno, hibridación en la definición tal cual la tienen en pantalla, un color bastante llamativo. Dice que es la combinación de orbitales puros de diferente energía en un mismo nivel atómico para generar orbitales híbridos, que son precisamente sp2 y sp3, con combinaciones de las mismas energías. Esto se puede resumir en un plano cartesiano. Nosotros sabemos que las moléculas son tridimensionales, pero para darnos una idea, de cómo se lleva a cabo, pues necesitamos un plano, pues ya no cartesiano, sino tridimensional. Tenemos las S y tenemos la orbital P. A la hora de que estos se conjuntan o se unen, pues vamos a generar un plano pues dimensional, ¿no? Sabemos que el más simple pues es el SP y ahorita pues
algunos sí ya recuerdan los grados o ya tienen muy cerca la idea de cuál es el que se genera. Pero si tenemos en combinación un S y un P, pues es un plano simple. Se empieza a complicar un poquito cuando le añadimos SP2 y pues obviamente son dos orbitales en ambos planos. Todavía no vamos a entrar ahí. Aquí es únicamente la definición, por si alguien por ahí no lo recuerda, échale lectura, échale un poquito a lo mejor de anotaciones para recordar qué es. Pues es la combinación de los orbitales. ¿Por qué es necesario entenderlo? Pues para saber qué ángulos, primeramente, cuál es el ángulo que va a formar mi molécula. Tal vez si las clases fueran presenciales o lo hubieran hecho o lo iban a hacer, el de formar las famositas esferas estas de unicel, que yo ya compré para mostrarles, en unidas, pues obviamente en el respectivo ángulo dependiendo de la hibridación que estaban viendo. Hay diferentes hibridaciones, como ya se los vieron en el examen y también se los dije, dependiendo de cuál sea es el ángulo que van a estar formando y la dimensión que va a tomar esa molécula. Para que se formen diversos enlaces entre el carbono con otros átomos, que pueden ser el mismo carbono o otros elementos, no debemos encasillarnos que va a ser hidrógeno, carbono, 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 hidrógeno, carbono, carbono, no, no, no. O carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono, no. Puede estar también involucrado el azufre, el oxígeno, otros elementos. Entonces, hay que quitarnos la idea. ¿Es necesaria la cadena de carbono? Pues claro, se llama química orgánica y es la química, pues precisamente, perdón, del carbono. El carbono es el único elemento que sufre estos tres tipos de hibridación. ¿Cuáles son? La SP, SP2 y SP3. De manera descendente, SP3, SP2, SP, originando así un compuesto que presenta enlaces covalentes sencillos, dobles o triples, ¿vale? Covalente, ¿por qué? ¿Qué característica tiene un enlace covalente, químicos? Es no metal con no metal, ¿no? Necesariamente, aparte de una característica bien fácil que lo distingue entre los otros, tanto del iónico como los de polar no polar. Entonces, Que puede ser doble. Que puede ser doble, que puede ser triple, pero que va a estar compartiendo. Entonces, por esto mismo, por un enlace covalente, su característica es que no le va a robar el electrón, sino que lo va a estar compartiendo. Dependiendo de cuántos electrones se compartan, el enlace podrá ser sencillo, doble o triple. ¿Ok? Nosotros en la estructura de Lewis, por ejemplo, o en la fórmula desarrollada, ya lo podemos poner con esos palitos, con la rayita, con la línea, y con eso identificamos qué tipo de enlace está presente. La hibridación se da por la proporción de los electrones apareados en los orbitales vacíos. Aquí están los planos que precisamente les comentaba en la diapositiva pasada, donde tenemos a S y a P en sus tres planos, porque aparte hay que tener en cuenta o recordar que P va a estar en tridimensión, es decir, puede ser P, X, Y o Z, dependiendo de qué tipo de P es la dirección que va a tomar pues nuestros elementos, ¿no? Sé que este proceso ocurre cuando uno o dos electrones del orbital S, que ahí lo tienen, es el de color azul, se promueve en orbitales vacíos de 2pz. ¿Cuál es el 2pz? Pues aquel que va de arriba hacia abajo. Mediante la aplicación de una cavidad de energía interna, cambiando la configuración electrónica, que es el estado de oxidación. Este va a cambiar según el estado de oxidación. Cada una de las direcciones que puede tener el orbital P lo tienen en pantalla, se dividen en 3, X, Y y Z. Características, pues bueno, ahí las ven en la figura, una está pues lineal, otra en vertical, horizontal y diagonal. Esa es la palabra que buscaba. Color azul. El S pues es una esfera, únicamente pues va a estar ocupando pues, el lugar central, ¿no? Color amarillo.
¿Cómo te puedes dar cuenta, perdón, cómo te puedes dar cuenta, no lleva acento, perdón, como te puedes dar cuenta, la tetravalencia del carbono es debido a los 4 electrones desapareados. Es decir, que no tiene pues, algún enlace. Primero, el electrón PX se traslada a PZ y posteriormente un electrón S, que es el redondito color amarillo, pasa a PX. Es la migración y el acomodo que van a recibir estos orbitales al hibridarse. Voy a continuar. Las diapositivas se las voy a dejar en Classroom. No sé si hoy o cuando ya terminemos de ver todos los temas, porque a veces es complicado estárselas subiendo o dividiendo o fraccionando las diapositivas. Las subo a Classroom para que puedan pasar apuntes y repasarlo. Esto pues es únicamente checar o repasar lo que ya tuvieron que haber visto en clases anteriores, o que se les olvidó, o que por X razón. La combinación de los orbitales S, como lo dice ahí, el texto lo tienen para que recurran a él y puedan leerlo cuando ustedes quieran, con un orbital P, es decir, el orbital S con el orbital P dan lugar a 2 orbitales híbridos, quiere decir orbital SP, y 2 orbitales puros. Estos se presentan como carbonos unidos por enlaces triples. ¿Cómo se ven o cómo se representan los enlaces triples? Con 3 rayitas. Así como está ahí abajo, tenemos las 2 C, que corresponden pues, al símbolo del elemento del carbono, y indicando el triple enlace, las 3 líneas, uniendo letra con letra. Los 2 orbitales híbridos, pues orbitales híbridos ya estamos involucrando al S y al P, se ubican en un solo plano, produciendo un átomo de carbono en una disposición colilineal plana con un ángulo de aparición de 180 grados. Esa era la respuesta. SP, el orbital más sencillo, tiene 180 grados. ¿Okay? Los 2 orbitales puros se distribuyen de forma perpendicular. Esa es la dirección que van a obtener, van a ser perpendiculares en un plano donde se hallan los 2 orbitales SP. ¿Cómo es esto? Así, como lo tienen en la imagen, manera perpendicular. Tenemos el orbital S, ¿dónde va a estar? En el centro. Los P de color azul, el enlace simple acá adentro. Los grados 180. Recuerden que aparte de todo hay una fuerza de repulsión que los empuja a estar lo más lejos posible uno del otro. Y aquí, uno del otro, estoy hablando de los elementos unidos. Los elementos que están haciendo ese enlace covalente, sencillo, triple o doble, y que vamos a tratar de repelerse, bueno, más bien los electrones tratarán de repelerse, de estar lo más lejos posible, pero también depende de la cantidad, pues, de electrones involucrados. En este caso, pues hay la unión únicamente del plano S y del plano P. Como es sencillo, únicamente son 2, pues la repulsión abarca más grados. ¿Cuáles son? 180. Voy a empujarlo de aquí hasta acá, no te quiero cerca, pero la misma fuerza se está haciendo del lado contrario, los mantiene de manera perpendicular, alejándose uno de otro y formando 180 grados. Esos son los ángulos de una hibridación SP. ¿Voy bien? ¿Me van o me voy dando a entender hasta ahorita? Sí, profe. Consta, Yes. Perdón. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Hola. Creo que dijo que sí, profe. Ah, ok. Es que justamente en eso le roca, ¿viste? Y ya no escuché. Muy bien. La hibridación sp2, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, se da en los orbitales S, al igual que la otra, y en los orbitales P, dando como resultado los orbitales híbridos CP2. ¿Por qué son CP2? Porque en esto, la única diferencia, pues vamos a tener 2 orbitales P unidos. Entonces, por eso es sp2. Sí, es sencillo. Y el orbital puro, pues en este caso es el S, es el que va a estar solo. ¿Se presenta dónde? En carbonos con enlaces dobles. Ahí es donde va a estar presente.
Un electrón en el plano PY se traslada al plano PZ. ¿Cuáles son? Ustedes ya los conocen, ya lo vieron, ahí estaba cada uno de ellos. Y después un electrón S pasa a PY. Para checarlo, bueno, tendríamos que tener el plano, tal vez, no sé, me gustaría hacerlo con globos, ya que hacen el cambio, para ver cómo va a suceder ese traslado de orbitales. Como el S va a viajar al Y el Y va a pasar al Z. Pues así surgir el acomodo. Un ejemplo muy fácil, si es cierto, sería esos cluster, creo que se llaman, de globos, es decir, la unión de que luego las mamás hacen en las piñatas, de que te amarran 2 globos y luego otro par y al último mezclan los 4 globos, algo así. Ellos tienen un lugar en el espacio. Los átomos ocupan un lugar y aparte de ocupar un lugar y esa nube de energía, la energía del electrón, que esto podría ser fácilmente el globo, se me ocurrió ahorita y sí es muy buena idea, pues también tiene una fuerza, ¿no? Al otro globo lo van a empujar porque no caben. Y aparte de que no caben, pues se están empujando todo el tiempo y generando precisamente estos ángulos de hibridación. El SP2 tiene 120 grados. El orbital puro, que ya conocemos que es el S, se ubica perpendicularmente al plano donde se hallan los 3 orbitales SP2. Les digo, para eso es necesario tal vez invocar el plano que estábamos mirando y recordar cuál es ese PY, forma perpendicular, ahí está, lo pueden observar, y cómo va a cambiar al plano Z, es decir, puede levantarse o viceversa dependiendo hacia dónde se hace la migración de estos orbitales, en el caso es el orbital P. Okay, ahí estamos, en el ACP2 es de 120 grados, ¿cómo se ve? Se ve así, un triángulo, una pirámide, hay dos, yo lo podría decir como globitos en la base y uno en la parte inferior. Entre ellos, la fuerza de repulsión, que siempre se van a estar empujando. Por ejemplo, si aquí este empuja a este, y luego este empuja a este va a terminar empujando a este por el otro lado. Y siempre van a estar ejerciendo una fuerza uno contra otro. En el anterior, pues bueno, era plano, o se mantenía lineal, porque tanto la misma fuerza que se estaba repeliendo en la parte superior se estaba ejerciendo en la parte inferior. Y por eso mantenía a nuestros orbitales P alineados. El SP3, para acabar rápido de mirar los orbitales y las hibridaciones, que es precisamente, recuerden, la mezcla de estos orbitales. El SP3 está formado por una combinación de orbital S, ahora con 3 de P, dando lugar a los orbitales híbridos SP3. ¿Ok? Se presentan, pues, en los carbonos con enlaces simples, ¿vale? Tiene que tener un enlace simple, el SP3. Sé que los 4 orbitales en ese P3, pues vamos a tener 3 de P y 1 de S, formados se disponen en el espacio buscando estar lo más alejado posible uno de otro. En consecuencia, el orbital SP se va a dirigir cada uno de los 4 vértices al tetraedro con un ángulo de 109.5. Esos son los grados que tiene el SP3. Como en todas las otras hibridaciones, siempre van a buscar estar lo más lejos posible, ejerciendo una fuerza contraria una con otro para empujarse, se repelen. Entonces, conforme le vamos añadiendo orbitales a la hibridación, pues vamos ejerciendo esta fuerza de repulsión y lo más alejado que puede estar un SP3 es 109.5 grados. La figura, un tetraedro. ¿Cómo es un tetraedro? Ahí lo tenemos. Ahí pueden mirar ustedes cómo se encuentra el centro y vamos a tener 4, pues, a mí me gusta decirle que globitos, ¿no? Ahí está, repeliéndose en su máxima longitud, que no supera, no pasa de los 109.5 grados. O más bien es fija, porque no va a cambiar, 109.5. Es lo más lejos que se van a poder empujar uno del otro y ahí van a poder estar pues en esta hibridación
unidos, en conjunto. Ahora, lo vi necesario y también veo necesario volver a decirles los prefijos, volver a comenzar con los prefijos, no hay problema, vamos a empezar. No me lo sé de memoria, son muchos, ¿ok? ¿Cuántos carbones puedo haber en una cadena? En cantidad, ¿no? Nunca va a ser uno fijo, nunca van a ser 8, por ejemplo, no siempre van a ser 6, no siempre van a ser 15. Todo depende de la cadena que estemos trabajando. Entonces, no hay problema, vamos también a retomar cuáles son estos prefijos y también cuáles son los nombres de los radicales. El temario, perdón, nos marca, aparte de que vamos a conocer nomenclatura, estructura y fórmula de los hidrocarburos, en este caso los insaturados, también tenemos que partir pues, del concepto de qué es un hidrocarburo. Fácilmente algunas personas me contestaron, pues es que es un compuesto hecho de carbono e hidrógeno. Yo, sí, pero esfuércense más. Es cierto, hidrocarburos son también... Me Sí, ya identifico. rápidamente leí ahí 2, 3 exámenes de diagnóstico y dije, ay, no, hombre. No, pues sí, tienes razón, pero pues yo esperaba que buscaran algo más rebuscado. Hidrocarburos, pues son también esos combustibles como el aceite, la gasolina. No nada más vamos a estar hablando de ésteres, química orgánica es más que eso, pero se divide en sí en dos partes. ¿Cuáles? Los saturados o insaturados. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Está? Ok. Hidrocarburos, vamos a dividir en dos, los saturados, que ya los debieron conocer, creo que los vieron en la otra microorgánica, que son pues precisamente los alcanos, ¿ok? También conocido como o llamados como hidrocarburos saturados o parafinas, presentes en enlaces simples. Los hidrocarburos insaturados también los pueden encontrar como los no saturados, se dividen en dos. ¿Cuáles son estos dos? Pues el primero, alquenos, y el segundo, alquinos. ¿Cuáles son los alquenos? Bueno, son conocidos también como las olefinas. Presentan al menos un doble enlace dentro de su cadena. Y esto sí es bien importante que lo recuerden. Estoy dando chance de que tomen nota, ¿eh? La otra clasificación precisamente de los hidrocarburos insaturados, pues son los alquinos. Y a diferencia de los alquenos, en la cadena de un alquino, mínimo tiene que existir un triple enlace. Ahora, leyendo un poco el texto que tienen aquí de referencia, nos dice que también son llamados acetilémicos, perdón, que presentan por lo menos, pues lo que les había dicho, un triple enlace. Es fácil identificarlos, es fácil saber si estoy hablando de un hidrocarburo saturado, que pues nada más son los alquenos, o si por el contrario estoy hablando de un hidrocarburo insaturado. ¿Cómo lo identifico? Nos vamos a su fórmula desarrollada, nos vamos a su fórmula de Lewis y podemos encontrar los enlaces que van a estar presentes, por obvias razones, en esta fórmula. Rápido, hago una inspección, checo, ¿hay doble enlace? ¿No hay doble enlace? ¿Hay un triple? ¿No lo hay? Todos son simples. Y de ahí puedo tomar en cuenta qué tipo de hidrocarburo es. Así de fácil. A mí se me hace muy sencillo esta identificación. Espero que ustedes también. Porque la clave, la llavecita, ¿cuál es? Checa los enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene? ¿Cuáles de estos son simples? ¿Cuáles son dobles y cuáles son triples? ¿No? En una cadena de carbonos puede existir una cadena triple y doble. No, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Juntas. Sí. Sí. no podría existir porque no sería ni, o sea, no sería ni alquenos ni alquinos. ¿Qué sería entonces?
¿Quién sabe? Alcano. Ay, no, hombre, menos. El alcano no tiene enlaces dobles y triples. Entonces, definitivamente un alcano no va a ser. ¿Ok? Si hay cadenas dobles y triples, en este caso nosotros nos vamos pues al enlace pues más alto, ¿no? Vamos a partir, si hay un enlace triple, pues estamos hablando de un alquino. Si hay un enlace doble, pues, y no hay otro enlace mayor, pues obviamente los que siguen van a ser alcanos, pues tenemos un enlace alqueno, ¿no? Pero sobre todo, ojo, un carbono no puede tener más enlaces, porque pues entonces ya no tendríamos esa característica que tiene el carbono de poder generar 4 enlaces, ¿no? Ojo ahí. Entonces, tendríamos que ver dónde está posicionado ese tercer enlace, si el químico que hizo la fórmula está bien o está incorrecta, si se pasa, ¿qué tal si me están poniendo un carbono con 5 enlaces? Entonces, hay que estudiar bien eso, ¿no? Primeramente, tienen que cumplirse los 4 enlaces. ¿Cuántos es el máximo de enlaces dobles que puede tener un carbono? 2, ¿no? Pues 2. Así es. No me voy a decir que 3, porque me da el soponcio. No el soponcio, pero sí, es lo máximo que puede tener un carbono. Ahora, si no es un carbono que esté en los extremos de la fórmula, pues evidentemente no puede estar formando un enlace triple 2 veces, porque vamos a tener tal vez la unión pues de un hidrógeno, porque pues ahí dijeron hidrocarburo, hidrógeno. Entonces puede ser un carbono unido a un hidrógeno y formando un enlace triple, o puede ser un carbono unido a 2 hidrógenos y formando un enlace doble. Entonces tenemos que ser bien observadores, checar dónde está posicionado el carbono, cuántos enlaces tiene, si tiene a lo mejor otras ramificaciones o ya ahí le paró. Pueden tener las ramificaciones, dobles enlaces, sí, pero no están dentro de la cadena principal. Y ahí vamos a entrar en la identificación de esa cadena principal. Porque la cadena principal, jóvenes, para los alcanos, no es la misma cadena principal para los alquenos, ni mucho menos para los alquinos. Hay manera de identificar cuál es esta cadena principal. En los alquenos, pues vamos a buscar la más próxima o el carbono más próximo a la ramificación. En los alquenos vamos a buscar cuál es el carbono donde está produciéndose el primer enlace, el más cerca de los extremos. Y en los alquinos, pues tenemos que tomar en cuenta este triple enlace para empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n en cantidad de carbonos. Ojo, ¿cómo voy a identificar la cadena principal de las ramificaciones? Porque una cadena principal no es lineal, por fuerza no es lineal. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. ¿Cómo voy a identificarlo? Bueno, tengo que contar los carbonos. En los alquenos lo más fácil, porque me voy a donde está la primera ramificación. Ya la identifiqué y empiezo 1, 2, 3, 4. Y si son ramificaciones prolongadas, no son ramificaciones, es una cadena principal. La que tiene más carbonos, a lo mejor la lineal tiene 8, pero si empiezo a contar, en este caso, de izquierda, porque determino que debo iniciar por izquierda, dependiendo el tipo de hidrocarburo, a lo mejor lineal tengo 8 carbonos, pero a lo mejor con la ramificación hacia abajo tengo 12. Entonces, mi cadena principal no es lineal, va hacia abajo. Pero esto lo vamos a ir checando poquito a poquito. No sé si ya lo sabían, ¿ya lo sabían? Sí. Ya. Ok, perfecto. Ok, entonces ya no lo vemos. Nos seguimos. No, sí. Ok, también, bueno, porque primero tengo que saber dónde contarlos. ¿Por qué? ¿Por qué muele tanto la química con saber dónde contarlos? Porque vamos a saber qué nombre reciben, ¿no? Si es penta, teta, hexa, dependiendo de cuántos carbonos están, no en las ramificaciones, en la cadena principal. Mande. No en las ramificaciones. No, me estaba escuchando yo. Y yo no en las ramificaciones. Ok, creo que el audio les llega un poquito después. Y alguien por ahí abrió el micro y me escuché. Ok, para resumirlo, ahí está.
Ahí están las Cs que están correspondiendo pues al símbolo del carbono en los enlaces que van a estar pues llevándose a cabo dependiendo del hidrocarburo que estemos hablando. Pregunta. A ver, ¿a quién le preguntamos? Lady. ¿Aló? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Lady. ¿Los alquinos qué tipo de hidrocarburos son? Hidrocarburos con triples enlaces. Ajá. ¿Pero qué clasificación obtienen? Son insaturados. Insaturados. Ok, muy bien. Los alquenos, ¿alguien que me pueda decir a qué tipo de hidrocarburo pertenecen los alquenos? Igual a los insaturados. Perfecto. Igual insaturados. Ok, gracias. Profe, ya tomó mi participación. ¿Cuáles son los alcanos? Los saturados, ¿no? Saturados, saturados, saturados. Claro. Ok, Yo ni la escuché. ok, muy bien. Perfecto. Así es, químicos, espero que no se les olvide de aquí a la próxima clase. Es correcto. Es muy fácil. ¿Cómo se van a clasificar? Dependiendo de los enlaces en su cadena principal. Los alquenos, alquinos, son hidrocarburos insaturados o no saturados, y los alquenos pertenecen a los saturados. No sé si tomaron nota de este diagrama. ¿Ya terminaron todos de copiarlo? ¿Necesitan tiempo? Todavía no, profe. Ok, me regreso un poquito y precisamente pues lo que lo que les he platicado y hemos estado platicando, pues está resumido aquí. Pregunta, ¿sí se ve bien? O sea, ¿ese fondo sí les favorece o no? Sí. Sí, 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 Ok, sí. sí. gracias. Si necesitan que haga zoom en algún momento, me avisan y ya. Aunque los que están en celular creo que lo pueden hacer, ¿verdad? Pero por si acaso. Yes. Ok.
Ya, profe. Ok. ¿Ya todos los demás también? Ya le voy a dar. Ya desde... Ok. Ay, pues no me avisan. Gracias. Muy bien, ahora, pues ya que checamos también las hibridaciones, necesitamos entender la geometría molecular. Ya tenemos claro hasta ahorita, bueno, creo que está claro hasta ahorita, las hibridaciones, cuáles son las sp2, cuáles son sp3 y cuáles son sp, los ángulos formadores, que al final de cuentas va a ser la estructura molecular, y los hidrocarburos. ¿Cómo son? ¿Qué son primeramente los hidrocarburos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Qué nombre reciben? Dependiendo pues del enlace y a qué clasificación de hidrocarburo van a permanecer o a pertenecer, mejor. Ahora, haciendo pues un conjunto o un sándwich de la información, vamos a checar geometría molecular del carbono, porque es necesaria. Como ustedes pueden checar en el temario, los primeros puntos pues nos hablan nomenclatura, fórmula y estructura y geometría, creo, o alguna de ellas dos, para poder comprender pues cómo van a estar estas moléculas, que les dije son tridimensionales. La hibridación de los orbitales que acabamos de checar nos permite interpretar cómo se orienta la molécula. ¿Por qué es importante saber la orientación de la molécula? En este caso, pues hablamos de un espacio. Porque voy a saber qué tipo de giro va a tener. O sea, muy importante, incluso para farma. ¿Ok? Yo necesito saber hacia dónde va a girar. ¿Por qué? Tal vez un isómero, que más adelante vamos a estarlo checando, no me vaya a perjudicar. Al hablar de un isómero, tal vez voy a estar hablando de un elemento pues diferente, un compuesto que no tiene la misma composición, pero al cambiar su dirección cambia completamente la función. Y les digo que tal vez en química orgánica no lo veamos tan peligroso o tan importante como lo podríamos ver en farma. En farmacología, todos esos principios activos, paracetamol, ¿qué les gusta? Ibuprofeno, pues tienen una composición química, ¿no? No dejan de ser compuestos, entonces tienen composiciones químicas. Y si nosotros no añadimos el excipiente correcto, que es aquel que va a ayudar precisamente, pues ya llevan farma ahorita, ¿no? Comenzaron. Llevan precisamente un buen excipiente, nos va a cambiar la orientación de la molécula. Y aquí así nos vamos a meter en un problema, porque si cambia la orientación de la molécula, estamos hablando pues de un principio activo con una dirección diferente. Y esto me va a desencadenar intolerancia, reacciones adversas, que también ya las van a comenzar a conocer, que son esos efectos secundarios, pertenecen a reacciones adversas, y en fin, ¿por qué es importante entonces conocer la geometría molecular? No voy a ahondar, apenas van a empezar a conocer precisamente fisicoquímica farmacéutica y van a ver que sí tengo razón. Entonces, la geometría es importante porque necesito conocer hacia dónde se va a mover esa molécula. Pueden ser similares, pero no iguales. Tu fórmula condensada va a ser igual, pero no va a ser el mismo elemento. Y para esto tengo que evocar la geometría. ¿Qué ángulo posee entre enlace y enlace? También es visto precisamente en la geometría molecular. ¿Por qué? Porque voy a ver hibridación. Si conozco las hibridaciones, fácilmente voy a entender la geometría. En este caso, pues me voy a ir a geometría molecular del carbono porque es química orgánica. ¿Vale? Aquí, ahí está moviéndose, podemos tener las diferentes hibridaciones, cómo empiezan a girar uno con otro. Tenemos principalmente el orbital S, tenemos orbital P y S en el SP, tenemos SP2, SP3, y podemos ver cómo empiezan precisamente esa repulsión a ayudarnos a que exista el acomodo de las órbitas de manera que empiecen a generar geometría. ¿Vale? Ahí están girando, es un GIF, a mí me hizo muy bonito. Y podemos ver cómo se van a componer. Podemos identificar la diferencia entre los orbitales P y S, pues fácilmente porque manejan colores distintos. ¿Okay? Vale, voy a checar qué pasó.
Vamos a mantener esto. Ya me había preocupado, dije, ay, no le di guardar. Pero según yo ya compuse esos errores. Ok. Ahí estamos. Era esta que se atravesó y ya me había asustado yo. Listo. Los alquenos, que son precisamente hidrocarburos insaturados, son cuyas moléculas tienen enlaces dobles carbono-carbono. Ya lo saben, cuidadito y se les olvida de aquí a la próxima clase. A diferencia de los alcanos, pues que son simples, ¿no? El enlace doble en los alquenos es reactivo. ¿Por qué? Entre más enlaces haya, más reactividad tiene el carbono. Y determinan las propiedades de los mismos. Los alquenos, cuya molécula tienen el enlace doble carbono-carbono, pues es precisamente lo que les da el nombre, pues se construyen a partir de una fórmula general que la podemos entender como SNH2N. ¿Por qué N? Porque puede ser en cantidad de carbonos, dependiendo de lo largo que se presente la cadena. Puede ser muy larga y tal vez hasta el último encontraremos un solo enlace doble de a lo mejor 20 carbonos. Es válido, es un alqueno. Si hay un solo enlace doble, es alqueno, ¿vale? Entonces su fórmula general es así, tiene que ser en cantidad de carbonos con HN2IN, pues bueno, porque a lo mejor al final o a la periferia podríamos tener un carbono unido a 3 hidrógenos. Esto depende pues precisamente siguiendo la regla que el carbono únicamente puede enlazarse 4 veces con elementos de pues, iguales elementos, es decir, otro carbono o un elemento diferente. Vale. Siguiendo dice, por lo tanto, son isómeros de los cicloalcanos. Ya vamos a ver si es cierto que se acuerdan mucho. ¿Qué es un isómero? Es una molécula que se parece a, pues, a otra, ¿no? Es una molécula que se va a parecer Diferente nombre. con diferente nombre. Diferente nombre. Ok, ¿y la estructura es similar? Sí, es similar. Tiene la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Lo que cambia es el nombre. Ok, escuché dos voces al mismo tiempo, que es, ¿qué? Escuché carbono e hidrógeno, pero no escuché lo demás. Que tienen la misma cantidad de hidrógenos y de carbonos. Ok, van a tener la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, hablando pues en hidrocarburos, es correcto. La definición de un isómero, pues está compuesta por, un isómero va a estar compuesto, perdón, por los mismos elementos, y es la misma proporción, la misma cantidad de elementos que van a estar en un compuesto, van a estar en su isómero, ¿ok? Pero que difieren de algunas propiedades a causa de que su estructura es diferente. ¿Ok? Van a tener, no sé, ¿qué les gusta? Que un compuesto tenga 6 carbonos, 12 hidrógenos, entre ellos va a haber enlaces dobles y demás, y que otro elemento, pero con diferente estructura, va a tener también la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero con una estructura diferente. Ahí ya estaríamos hablando de un isómero. Un ejemplo de los isómeros, aquí lo tienen en pantalla, es el alcohol etílico y el éter dimetílico. Cuéntelos. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol etílico y el éter? El nombre. El grupo funcional. Sí, el nombre, pero reciben un nombre diferente porque son compuestos diferentes. Ay, no. Diferentes grupos funcionales. También, sí, es cierto. El grupo funcional. Es correcto. La manera en la que se encuentran acomodados. La estructura, ¿no? Al cambiar la estructura, el grupo funcional es diferente. Ay, sí me hizo reír el nombre, pues sí, el nombre sí es diferente porque no estamos hablando del mismo compuesto. ¿Cuánta cantidad de carbonos tiene el alcohol? ¿Y cuántas tiene el éter? Bueno, Pues las dos tienen 2. 2 y 2.
Perfecto. Hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el éter? 6. Los mismos. Ok, también tenemos un solo oxígeno, pero ahí es donde va a cambiar el grupo funcional, el OH que tenemos en el alcohol, va a cambiar el grupo funcional al éter, ¿no? ¿Cómo cambia? Pues fácil, vamos a cambiar, para empezar, cómo están distribuidos los enlaces. El oxígeno va a estar enlazado a un hidrógeno, en el alcohol, a diferencia del éter, que el oxígeno enlaza al otro carbono, está justamente en medio. Tiene la misma cantidad de elementos involucrados, no hay pierde, es el mismo. Podríamos decir que su fórmula es igual, pero su estructura no. Y al no ser la misma estructura, no estoy hablando del mismo compuesto. Por eso es importante saber hacer estructuras para poder determinar el nombre que recibe el compuesto. Tal vez se me ocurre para algunos o varios ejercicios ponerles la fórmula y a ver cómo se llama, y tendríamos que volver a esas clases que dicen que ya tomaron de identificación del tipo de cadena de carbono que está presente. Vamos a ver cuál es. ¿Cuál es el carbono o la cadena principal? Y contarlas, porque desde ahí empezamos a encontrar el nombre que recibe el compuesto. Así de importante es volver a repasarlo. Les digo, es un inicio, no sé cómo venían de química orgánica, yo veo el temario y digo, ok, vamos a checar, tienen que recordar esto y esto y el otro, y si es necesario, lo recordamos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen presente, es más fácil que empecemos a trabajar con eso. Permítanme un segundito. Es que los que saben dónde vivo, escucha todo el ruido. Y cómo ahí va pasando la moto. La moto es un... No es cierto, ni es... Ok, estábamos en esta parte, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el isómero, qué es lo que va a tener igual y qué es lo que va a tener de diferente, y tenemos un ejemplo. Algo que venía en el texto anterior, en pues hablábamos de los cicloalcanos, cosa que creo que ya deberían de conocer. ¿Qué es un cicloalcano? Me acerco como si estuviera yo. Es un alcano que se encuentra en un ciclo, ¿no? Cerrado, o sea. Pues sí, ¿no? ¿Algo más? No le puedo decir que no, porque pues sí. Pero una respuesta más rebuscada, arriesgándonos al sobrecalentamiento, pero traten de darme otra respuesta, más rebuscada, más... Pues un alcano que, o sea, que está cerrado, o sea, y nada más, pues, o sea, no sé cómo explicarlo. Ok, ahí va. Tú dices que va a ser un alcano que va a estar en un ciclo. ¿Cuál es la característica de los alcanos? De que tiene una disposición CP3, que nada más tienen, pues, un enlace simple, ¿no? Exacto. Entonces es un ciclo donde todos sus elementos van a estar formando precisamente enlaces simples. La definición, pues ahí está para que podamos pues regresarla. Me gusta que participen, se los juro. Dice que los cicloalcanos o alquenos cíclicos, me dijiste exactamente la respuesta, estaba muy bien, son hidrocarburos saturados, obviamente porque corresponden a los alcanos, cuyo esqueleto está formado únicamente por átomos de carbono unidos entre ellos en enlaces simples en forma de anillo. Entonces, sí, me dijeron la palabra y las respuestas correctas. Es un alcano en forma de ciclo, y precisamente por ser un alcano, todos los enlaces, los carbonos involucrados en esa forma de anillo, están unidas en enlaces simples. Ejemplo, ahí tenemos al ciclo, propano, ciclo butano, ciclo pentano y ciclo hexano. Pregunta, ¿el hexano cuántos carbonos tiene en su cadena principal? 6. 6. Ok, 6. Muy bien, estamos bien. Mejor les hubiera preguntado el butano, ¿verdad? El penta y el hexa se me hacen fácil, el butano y el propano, pues ahí todavía más complicado. Como ustedes lo han visto, lo tienen ahí en pantalla y me han contestado de manera correcta, el ciclopropano
tiene 3 carbonos en enlace simple, porque si no, no sería un cicloalcano, ¿verdad? O un alcano en ciclo. Tiene que tener... Profe, no sé si soy la única, pero oigo cortado. ¿Alguien Sí, profe, yo escucha así? también. Yo también. Sí, también escucho cortado. Pues debe ser mi internet. ¿Qué hago? Profe, yo sí la escucho bien. Ya casi Sí, se yo también acaba la la escucho clase, bien. profe. No se preocupe. Yo también. Gracias. Es el internet de todos menos el mío, entonces. ¿Qué es, Megacable o Telcel? Telmex. ¿Quién sabe? Ok. La verdad está mejor el del cable. Tal vez sea eso. Bueno, voy a hablar más despacito. Se me complica, pero lo voy a tratar porque aparte sé que es algo que debo o es mi área de oportunidad para cambiarlo. Voy a hablar un poco más lento. Les decía que así como llegamos a la definición del cicloalcano, su característica principal son los enlaces simples. Al pertenecer a la clasificación de alcanos, pues obviamente ya sabemos que es un enlace simple. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta los carbonos que van a estar involucrados en la fórmula principal, pues va a ser el nombre que va a recibir. Para la próxima clase voy a hacer todo lo posible para mostrarles o traerles al menos una tabla de todos los prefijos que van a, o que se tienen que notar dependiendo del número de carbonos. Les digo, llega hasta 100 o más, pero pues vamos a ver los que siempre vamos a ocupar, ¿no? Vamos a hacer una cadena de 100 carbonos. Entonces, ahí lo podemos ver, son 3, es un propano, 4, es un butano, pentano, cuando son 5 y cuando son 6 es un hexano. Ciclo, porque como su compañero los dijo, están formando el ciclo, que es esta forma de anillo. No hay una cadena lineal, no están abiertas, son cerradas, entonces sería un ciclo alcano. Los alquenos, que no me voy a meter mucho porque no es nuestro tema, perdón, el alqueno sí, ese sí, perdón, sí tengo que profundizar, porque es el que vamos a ver, el que no voy a checar ahorita es el alquino, entonces vamos a seguir con el alqueno. Son hidrocarburos insaturados cuyas moléculas contienen enlace carbono-carbono. A diferencia, pues, de los alcanos, ya sabemos cuál es, hay el doble enlace, que es reactivo. Esto ya lo habíamos visto con la anterioridad. ¿Por qué lo retomo? Precisamente porque vamos a hablar de este CnH2n. ¿Por qué lo necesito? Aquí hay un ejemplo precisamente de un isómero cicloalcano. Ahí tenemos al 1-buteno y al ciclobutano. Ambos, como lo pueden checar, ahí está, tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, son isómeros. El ejemplo es el 1-butano, que es un isómero del ciclobutano. Ya saben por qué es un isómero, tienen la misma composición, hasta la misma fórmula condensada, pero no la misma estructura. Entonces aquí la diferencia, que aparte de las fáciles, pues es de que el alqueno, que es 1-buteno, esa es otra diferencia que vamos a checar, ¿eh? La nomenclatura que reciben va cambiando, el prefijo, el final, va cambiando según el tipo de hidrocarburo, ¿eh? El alcano termina en ano, el alqueno en eno y el alquino, pues en ino. Está bien fácil, si me reprueban un examen porque no supieron si era ano, eno o ino, porque de plano, ¿eh? Entonces, si es alqueno, su prefijo o sus letras finales deben ser en eno. Y ahí tenemos al 1-buteno. ¿Por qué es alqueno? Porque tiene un enlace doble con el primer carbono y el segundo. Esta es una fórmula desarrollada con la fórmula o la estructura del ciclo.
Si la hiciéramos, pues sería lineal, tendríamos que poner el primer carbono unido a sus dos hidrógenos y el doble enlace con el carbono hacia el carbono siguiente. Este carbono estaría enlazado al siguiente carbono y el carbono número 2, porque es el que está precisamente en el enlace doble, que también eso lo tenemos que checar, está unido a un hidrógeno. El tercer carbono unido a 2 y por último, el final, como el carbono está nada más en un enlace simple con el carbono anterior, pues está unido a 3 hidrógenos. Ya que se acaba la hora, ¿verdad? Bien. Es que escuché el clic, entonces me fui a fijar y si ya falta poco. Características hasta ahora que hemos visto. Vamos a retomarlo. Vimos hibridación, ¿ok? Vimos la clasificación del hidrocarburo, si es saturado o insaturado, qué es lo que nos lleva a identificar en qué clasificación entra, que creo que ha sido un buen avance, ¿no? Porque aparte es un repaso. Lo siguiente, pues estamos precisamente... Profe. Mande. Se escucha súper cortado. Bueno, no ¿Sí? sé si soy yo. Sí. Profe, desde que yo le dije se Eres tú, escuchó, eres tú. yo no entendí nada. Yo la escucho Sí, profe, yo perfectamente. también. De Yo hecho, lo me escucho sacó y bien, no me profe. dejaba entrar. Creo que es la Me salí y me aplicación, conecté. profe. Yo también la escucho bien. No escucho Ok. nada. Reinicien. Ok, reinicien porque tienen la próxima clase. Entonces, bueno, no sé si tengan clase, ya casi concluye la mía. Vamos a hacer No, algo. profe. Voy a Te hacer escucho. todo. Ok, ahí le avisan. Voy a hacer todo lo posible por esta clase. Recuerden que se están grabando, pues precisamente para que podamos estudiarlas, de publicárselas en Classroom. ¿Les parece? Públiquenlas en YouTube. Sí, profe. Mire, suena broma, Sí. pero el cuatrimestre pasado, como no me daba tiempo, empecé a hacer clases grabadas y como estaban muy pesadas, las tuve que subir a YouTube. Entonces sí, ya tengo mi canal. Profe, Dígame. usted había subido. No Wow, entendí wow, nada. Usted había subido un Abra, video. abra Patreon, profe. No escucho. Hablo. Vaselina, ¿Qué habías? vaselina. Ay, Dios. Abra Patreon, profe. Abra Patreon. Acuérdense que Haga Twitch. participación es de manera ordenada, Brian, porque no Abre el te escuchamos. OnlyFans. Ay, Ok, Bianca, díganos. que Dios, usted había subido una clase a Classroom. ¿Sí? Es que decía que no era compatible y no lo pude abrir. Ojo, esa clase ¿Qué puedo yo no hacer? la grabé en Meet, esa clase la grabé en Zoom. No, Entonces tengo que descargar Zoom. no, yo lo que, o sea, yo como docente, porque bueno, el tiempo nos comía, en cuatrimestres iba rápido y era una materia pues nada más de 3 horas, lo que hice fue grabar mis clases, dije, Meet, no tengo cuenta ¿qué es así? De administrador, tengo cuenta únicamente pues gratuita, busqué Zoom sí se pueden grabar, entonces di la clase, me grabé y la subí a YouTube porque tardaba pues bastante, pues era toda una unidad, era un repaso. De YouTube, nada más les metí el enlace, lo compartí en Classroom y ellos podían tomar la clase. Igual ustedes, cuando necesiten algo de esa materia, en uno, pues se los comparto con mucho gusto. Voy a hacer el intento, ya después te cuento cómo me fue de los videos de Meet, porque están muy pesados. Entonces hay que ahí hacer un montón de show. Y voy a hacer todo lo posible de que esta clase la puedan tomar ustedes después en Classroom, pues para los que no me escucharon. No, me está bien contenta, Zuli. Vale, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Compré una capturadora, profe. Tengo, y de hecho sí, qué torpe, tengo ya hay una extensión en Google Chrome para grabar pantalla. Sí, es cierto, pero pues no la di. No la activé y empieza a grabar todo lo que se hace en la computadora. Si presentas, también te aparece igual como aquí en Meet, estás presentando pantalla, estás compartiendo tu pantalla y graba y captura todo lo que haces en la computadora. Es verdad. Pero pues se me pasó, grabé la clase aquí, voy a hacer todo lo posible por extraerlo, convertirlo, tal vez si lo necesito subir a YouTube, pues lo subo. A lo mejor hay que hacer una conversión, si el formato no es compatible, hacer la conversión y ya lo subes. Pero ahí les cuento cómo me va.
Vale, chicos, nos vemos la siguiente clase. No me acuerdo cuándo es. Creo que es el jueves. Pórtense bien, cuídense. Espero que estén entendiendo todo. Ahí avisan a quien no escuchó qué fue lo que dije. No sean malitos. Ok. Vale, adiós. Luego, profe. Dios. Ay, se me olvidó quitar la grabación. Adiós, profe.